Dos palabritas que usan desde que entras a la escuela y que sigues oyendo a lo largo de tu vida en este negocio: acción y conflicto. Y nunca te detuviste a pensar realmente qué significa acción, realmente qué significa conflicto. Y hoy vamos a revisar particularmente el famoso concepto de la acción y en el siguiente capítulo el del conflicto. Bienvenido al rinconcito, ya sabes quién soy, el guapísimo Legón, el más simpático y carismático youtuber de todo Coatepec. Comenzamos. Bueno, de entrada estamos separando el concepto acción del concepto conflicto. A algunos les parecerá innecesario, pero normalmente me llegan a la clase pensando que acción y conflicto es lo mismo. Entonces, de entrada, vamos a decir conflicto es otra cosa, lo vamos a ver en otro capítulo. Hoy nos vamos a concentrar en este asunto raro de la palabra acción y nos vamos a ir a encontrar las representaciones del movimiento. Y ya hablando de este asunto de la acción, pues vamos a hablar de la praxis, porque la palabra acción que utilizamos normalmente para referirnos a ciertas cosas que suceden en el drama viene de traducir directamente del griego la palabra praxis. Ahora, no es una traducción incorrecta. Aristóteles lo usa, los sofistas lo usaban en general, para referirse a algo más elaborado que es lo que entendemos propiamente como acción genérica en español. Es un concepto mucho más complejo. Esto tiene dos vertientes. Por una parte, Aristóteles cree reconocer en la tragedia la representación de este concepto de praxis, de cómo se relaciona el ser con el mundo, cómo al entrar en contacto con el mundo, el ser lo transforma y se transforma. Y por otra parte, lo que no entiende Aristóteles es que en la tragedia, que es lo que pasa en cualquier obra de teatro, en cualquier película que veas, están pasando dos niveles de acción muy diferentes a la vez. Una, principalmente, los más evidentes, es la acción narrativa, de que vemos lo que estamos viendo que pasa, lo que hacen. Y otra es la acción que se relata. Este es un asunto al que le dedicaremos un capítulo completo, pero la idea es muy bonita. De entrada, vamos a concentrarlos en cómo se representa la acción en general y no nos vamos a meter en este problema. Solo digamos que sí, acción es praxis, que sí está bien traducido, pero hay diferentes cosas que suceden en el drama que llamamos acción. Y en general, de lo que vamos a hablar nosotros ahora es de la representación del movimiento y vamos a ver diferentes aplicaciones de esta representación. Ya hemos visto algunas en otros capítulos, ahora vamos a ver el fundamento de estas. Y como no estamos en una clase de repostería, no vamos a explicar esto con peras y manzanas. Lo vamos a explicar como se explican las cosas en dramaturgia, como se explican las cosas en el guionismo, como el hombre ha sabido mejor explicar las cosas desde antes de ser hombre inclusive, a pedradas. Vamos a explicarlo con la historia de una piedra. Historia de una piedra. En 3 renglones, es sencillita. Una piedra al borde de una colina. Una piedra cayendo por una colina. Una piedra al pie de una colina. ¡Tan, tan! Se acabó. Esta fue toda la historia. Sencillita. 3 renglones nada más. 1, 2, 3. El 1, una piedra al borde de una colina. Vamos a decir piedra arriba. 2, una piedra cayendo por la colina. Piedra cayendo. PC. Y 3, una piedra al pie de la colina. PA chiquita. Piedra abajo. Esto es para unos diagramitas que vamos a hacer más adelante. No se apuren. Solo para no dejarlo pasar, fíjense cómo aquí tenemos la misma historia platicada con dibujitos. Es decir, independientemente del medio, estamos contando prácticamente la misma historia, detalles más, detalles menos, es prácticamente la misma historia. El relato, recuerden que está sometido al medio con el que se cuenta, pero la historia que se cuenta, iba a decir la fábula, pero en este caso es tan sencilla que no llega a fábula. La estructura es tan mínima que es difícil llamarle fábula, pero bueno, la fabulita que se cuenta, o la historia como quieran, esto ya lo vimos en otro capítulo, se puede contar ya sea con palabras o se puede contar con dibujitos. Eso no importa. Ahora solo para precisar, porque este detalle es muy bonito, una de las primeras cosas que podemos inferir de esta historia. De entrada, para Aristóteles, esto no sería una historia como tal, esto sería un relato. Él hablaba de la tragedia, pero bueno, los principios y tal como los plantea se aplican exactamente lo mismo para aquí. No tiene metábasis, pero en primer lugar, es decir, no hay un cambio de destino, la piedra está arriba, va cayendo, está abajo, punto. No hay un lugar donde haya toma de decisiones, por lo tanto, la piedra no ejerce voluntad. De hecho, para Aristóteles, y esto no lo vemos en la poética, lo vemos en la ética, las piedras como tal no tienen voluntad, por lo tanto no tienen etos, etcétera, etcétera, no podrían ser ni siquiera personaje de una historia. Aquí sí, aquí tenemos una piedra como personaje de una historia, no hay metábasis,
y sostenemos que es una historia. Para algunos de los narratólogos, un trazo, aunque sea chiquito, aunque sea un solo trazo, una sola representación sencilla del movimiento, ya es un relato. Entonces esta acción, esta pequeña acción representada en 3 líneas, en 3 ideas, en 3 imágenes fijas, como quieran, ya podemos considerarlo un relato. Váyanse al capítulo donde hablamos sobre los principios de la representación del movimiento, cómo vamos representando de imagen en imagen. ¿Se acuerdan lo que decía Zenón sobre el movimiento? Bueno, pues aquí tenemos en su mínima expresión la representación del movimiento en 3 puntos. ¿Se acuerdan con Zenón cuando veíamos los momentos en los que está la flecha a lo largo de su recorrido, en que cada momento esté inmóvil? ¿Se acuerdan todo esto de Zenón y su idea del movimiento? Bueno, aquí es lo mismo llevado a un mínimo. Lo vimos también cuando explicamos la representación del movimiento, cómo poner una imagen junto a otra por el principio de secuenciación ya nos da una representación del movimiento. ¿Se acuerdan? La variación, si algo cambia y algo permanece igual entre las 2 imágenes, podemos hablar de una representación del movimiento. Ahora, esta unidad mínima de representación del movimiento es lo que llamamos trazo, y el trazo, por lo tanto, es la unidad del relato. Lo maravilloso de esta cosa es que incluso una imagen, sin necesidad de ponerle otra al lado para todo esto que hablábamos de plantear los trazos por comparación de imágenes, ya una sola imagen puesta en situación ya sería un relato por lo menos en potencia. Por lo pronto vamos a decir que el trazo es la unidad del relato, es la forma mínima del relato y es el ladrillito con el que se va construyendo ladrillo a ladrillo un relato. Y volvamos a la flecha de Zenón, donde tiene varios momentos en los que puedes ver la flecha, el A, el B, el C, el D, el E, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta clave es, ¿por qué escogemos en particular, para hablar de un mínimo de expresión del movimiento, ciertos momentos en los que está la flecha? ¿Por qué no escogemos al azar cualquiera de ellos y más o menos podemos representar lo mismo? Y esta es la clave de lo que estamos tratando de entender hoy, de la unidad del movimiento. Nosotros escogimos 3 momentos y dijimos, esto es lo menos con lo que se puede representar el movimiento, donde inicia, lo que pasa en medio y en donde termina. Pero vamos pensándolo bien, realmente es la mínima forma de expresar la caída de la roca. Aquí lo que vamos a ver es el choque entre 2 grandes mentes que trataban de explicarse más o menos desde diferente ángulo y por diferentes motivos las mismas cosas. Zenón, que veía el movimiento como una alineación de momentos estáticos, y Aristóteles, que amaba la acción, amaba que se estuviera moviendo, amaba la praxis, sorprender al sujeto en el momento mismo de la acción. Por ejemplo, podríamos contar la historia de una piedra solo usando el momento 1, vamos a decirlo momento 1, la primera situación, el primer renglón, una piedra al borde de una colina, y el momento 3, una piedra al pie de una colina. Tan tan, no necesitamos la segunda. Aquí no necesitamos a Aristóteles. Esto, si se pone en vivo, ya lo vimos en el capítulo del que hemos estado hablando tanto, es la forma mínima de representación del movimiento por secuencia, donde inicia y donde termina el movimiento, en este caso por comparación de 2 imágenes, pero específicamente en las puntas. Es un movimiento completo, no está a la mitad. Escogemos las puntas porque si escogemos el primero y el segundo renglón, entonces tendríamos una acción inconclusa. Después hablaremos de eso. Aquí tenemos lo que llamaría Aristóteles una praxis completa, desde un momento 1 hasta donde termina. Después veremos los detalles de las trampas que tiene este momento 1 y el momento 3. Una piedra al borde de una colina, una piedra al pie de una colina. Piedra arriba, piedra abajo. Tan tan. Ahora vamos a hacerle al revés. Escogemos solo el segundo de los puntos. Una piedra cayendo por una colina. Esta es la representación activa del movimiento. Solo una. No escogemos las puntas. La del medio nada más. ¿Qué tiene de diferente esta segunda a la primera y la tercera? Que en la primera y la última hay cierta idea de estabilidad. Cierta idea, ojo, de estabilidad. En la segunda está en franco movimiento. Una piedra cayendo por una colina. Y esta forma es la que más le gustaba a Aristóteles. Aristóteles, yo sé que no hablaba de piedras y colinas, pero sabemos que es la que más le gustaba, porque lo único que reconoció del personaje fue el pratón, el que está haciendo. Solo reconoce la parte activa del personaje, no reconoce la parte pasiva. No le interesa porque dice de lo que se trata la tragedia es de los haceres de los hombres. Entonces, a él lo que le interesa, lo que le gusta y lo que identifica como personaje es el pratón. Ya lo hemos visto en algunas traducciones o en muchas traducciones. Se utiliza la palabra personaje para hablar del pratón
cuando habla Aristóteles del Platón, es algo muy, muy específico, que es la parte activa del personaje, el personaje haciendo. Y esta forma es, de alguna manera, lo que vemos en el relato. Vemos la actividad. Y si suman 2 más 2 con lo que decíamos al principio, verán entonces que piedra cayendo por una colina, el piedra cayendo, este trazo activo es lo más cercano a lo que Aristóteles llamaba la representación de la praxis. Inclusive llegamos a usar una tercera que es más rara pero es muy curiosa, que es la de representar el movimiento por la pura evidencia, por el puro piedra abajo, por el puro en cómo terminaron las cosas. Si la piedra está al pie de la colina, supongo que tal vez en algún momento estuvo arriba. Es verdad que para construir un relato con la piedra abajo tendremos que inferir demasiadas cosas, como pueden ver. Ya tenemos que inferir por lo menos mínimo 2 momentos antes, que estaba arriba y que estaba en medio. Pero aún así, por evidencia, podemos construir también algunas cosas. Esta es una forma muy secundaria de la representación, pero que también llegamos a utilizar. Ahora, no nos quedamos con una, no nos quedamos con otra. Tenemos la representación del movimiento por secuenciación o por trazo activo. O las tenemos las dos juntas. ¿Qué pasa? Que en diferentes momentos y en diferentes niveles de la estructuración de tu relato vas a escoger una, vas a escoger otra manera o vas a escoger ambas al mismo tiempo. Normalmente escogemos las 3, aunque sea algo tautológico, dónde empieza, qué pasa en el medio y dónde termina. Porque en el qué pasa en el medio pueden suceder otras cosas. Y ahí es donde va a aparecer después una de las ideas del conflicto. Lo curioso del asunto es que aquí, como pueden ver, hicimos una representación en 3 tiempos de lo mismito que se hace normalmente para hablar de la estructura clásica. Ya saben, planteamiento, nudo, desenlace, presentación, nudo, desenlace, que se le atribuye a Aristóteles. Aristóteles nunca dijo eso. Vamos, lo que hacen ahí es juntar diferentes cosas que dijo Aristóteles en diferentes momentos y las mezclan para acomodarlas como quieren, ¿no? El planteamiento o presentación, el nudo o desarrollo y el desenlace o final. Él nada más dijo las cosas tienen un principio, un medio y un fin, y más o menos lo define en alguna parte, y en otra parte muy diferente habla, pero ojo, no para hablar de la tragedia, para hablar del mito, habla de 2 partes nada más, del nexo o nudo, que es todo lo que está antes de la lisis o desenlace. El asunto es que, como pueden ver, aquí podemos representar, sin hablar de la idea de conflicto, hablar de la representación del movimiento y de la estructura desde un nivel muy básico, es decir, desde cómo represento por dentro una secuencia de acción hasta cómo estructuro una gran obra en 3 momentos. Lo mismo pueden ser 3 momentos o 3 bits, como le llaman ahora tan de moda los guionistas, o pueden ser los mismos 3 actos. Toda esta idea que tradicionalmente estaba centrada alrededor del conflicto, aquí la podemos ver ajena al conflicto. Me van a decir, oye, es que sí hay ciertos conflictos ahí. Sí, hay ciertos conflictos. Ya vamos a analizar adelante lo que entendemos por conflicto y lo que es el conflicto o lo que son los diferentes conflictos. De entrada, lo que se entiende convencionalmente por conflicto, que estaría en la parte del medio, en el trazo activo, en el desarrollo, esa es una sola de las maneras y aquí no la necesitamos para estructurar. Aquí solo estructuramos, como ya vimos en otros capítulos, el movimiento por diferentes puntos fijos. Pero como pueden ya estar intuyendo, todo parte del mismo principio: piedra arriba, piedra cayendo, piedra abajo. Cuando vimos la fábula y vimos la manera más sencilla de estructurarla, de trazarla, hablábamos de antecedente, momento del cambio, consecuencias. Igual en la trama, eso que les han enseñado de planteamiento, nudo, desenlace, o como quieran llamarlo, presentación, desarrollo, desenlace, como quieran llamarlo, eso de primer acto, segundo acto, tercer acto, también parte de esta forma mínima. Me van a decir, oye, pero nos has dicho que no veamos el drama así, que lo veamos de maneras más complejas y de otros ángulos. Sí, pero a fin de cuentas, durante siglos se ha visto de esta manera porque es la manera más sencilla. Yo lo que les digo es que me parece muy simplón, que cuando lo vemos de esta manera, nada más, en 3 movimientos, y no le buscamos otros ángulos, como lo vimos en estructurar por sistemas relacionales, por ejemplo, nos quedamos en lo muy, muy básico y en el lugar común. Pues claro, todo tiene principio, medio y fin. Eso de Aristóteles, por favor, de medio lo que está entre el principio y el fin, pues la verdad no hay que ser tampoco un genio, no hay que ser Aristóteles para decir esas cosas. Yo lo que quiero es que nos salgamos de la simplonería, pero vean cómo todo parte de este principio muy elemental, del 1, 2, 3, piedra arriba, piedra cayendo, piedra abajo. Adentro de la secuencia de acción, que ya lo veremos, partimos de una expectativa inicial, a algo que llamamos una metábola, y concluimos con una expectativa final. Eso
dentro de alguna de las formas de representar el movimiento que tenemos dentro de la secuencia de acción. Ahora, esto tiene trampita, ¿eh? Esto tiene dos trampas. Bueno, trampas son muchas, pero las dos principales. No consideramos la situación. No consideramos la situación de la piedra en ninguno de los tres motivos como tal. O nos concentramos en la piedra, pero todo lo que pasó estaba en función de la relación de la piedra con su entorno. Y la manera como se relaciona la cosa o el objeto del relato con su entorno es lo que llamamos situación, y de ahí se desprenden cosas como el conflicto. En segundo lugar, ya lo decíamos al principio, no hubo metábasis. ¿Qué es esto? No hubo un cambio del ser. Hubo solo un cambio de situación. La piedra pasó de estar arriba a estar abajo, pero como ser, hacia adentro de la piedra pasó muy poquito. Muy diferente habría sido si la piedra al caer se hubiera partido en muchos pedacitos. Ahí sí definitivamente estaríamos hablando de una metábasis. Ahora, fíjense cómo pudimos plantearlo así. La piedra cayendo y luego al chocar contra el suelo terminada en pedacitos, donde habría habido un relato tal, habría habido un cambio del ser completo. Para Aristóteles habría estado muy bien, pero no habría habido conflicto como tal en la parte activa como lo entendemos. Simplemente pasó de estar arriba entera a estar abajo destrozado. Yo sé que estoy hablando de una piedra, pero yo creo que ustedes pueden establecer perfectamente los paralelos con muchas de las historias y de las rutas de sus personajes en su manera más sencilla, y pueden establecer los paralelos incluso en la forma más chiquita, que es cuando están construyendo una secuencia de acción. Entonces, ¿con quién te quedas? ¿Con melón o con sandía? ¿Con Zenón de Lea o con Aristóteles? ¿Te quedas con la representación del movimiento por imágenes fijas o te quedas con la estructuración por conflicto? Para zanjar esta pelea vamos a decir, que Aristóteles nunca habló del conflicto para empezar. Eso se lo inventaron. Y toda la estructuración que se ha hecho alrededor de la idea del conflicto, eso se lo inventaron Aristóteles. En ningún momento está hablando de esto del conflicto y de la estructura alrededor del conflicto, que es con lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, que nos gusta mucho y después vamos a verla, pero hay que entenderla. Y segundo, los dos, a fin de cuentas, están hablando más o menos de lo mismo, de la representación de los cambios. Uno está hablando en general del mundo real y otro está hablando de la representación, pero solo como recomendación, váyanse a leer, no la poética de Aristóteles. Si quieren aprender de drama, deberían leer mejor la ética, cualquiera de las tres éticas, que es donde realmente nos dice muchas cosas que nos interesan como dramaturgos. Es más, la misma idea del conflicto parte desde ahí. Esta relación conflictiva del ser con el mundo, ahí es donde la pueden encontrar en tal caso explicada. Y me van a decir, a ver, Legón, tú nos prometiste al principio que ibas a explicarnos lo que es la acción, y aquí no nos lo explicas, aquí nos lo dejas muy confuso, porque nos dices, bueno, acción es lo verde, pero acción también dices que son las tres juntas o las puntas, etcétera. Ya entramos aquí a una primera división de dos cosas muy diferentes que son la acción. Una cosa es lo activo, lo que está pasando, el aquí y el ahora, el pratón, la praxis, el momento del sujeto está cambiando el mundo, que es la forma de entender acción, que es lo verde. Y otra cosa es una acción como la idea de una representación del movimiento. Entonces ya vimos que usamos la palabra acción para dos cosas diferentes pero complementarias y que se traslapan, pero que es importante entenderlas. Acción como lo activo, lo que está pasando, sorprender al sujeto en el momento mismo de la praxis, o acción entendida como la representación de un movimiento completo, de un punto a otro. Y para que no se vayan con la idea de que Legón nada más se lo choreó, vamos a usar una aplicación bien concretita sobre todo esto que vimos. Partamos primero revisando lo que dijo Aristóteles sobre estas cosas de las partes de principio, medio y fin. Él dice, principio es lo que no tiene antecedente, medio está lo que está entre el principio y fin es lo que no necesariamente tiene continuación. Después veremos por qué dice necesariamente tiene continuación, pero de entrada es lo que llega a definir principio, medio y fin. Tomemos eso, está bien. Digamos cosas más precisas entonces del principio y el fin. Vamos a estructurar un relato de una situación inicial a una situación final, pasando por un desarrollo, ¿no? A fin de cuentas, de eso se trata, contar una historia en su forma más simplona de verlo. La situación inicial tiene algo de inestable. Esto va a ser importante para cuando planteemos una historia. Tenemos un inicio inestable. Después, el desarrollo es movimiento puro. Fíjense la diferencia entre el inicio y el desarrollo. El inicio está el ser en el arranque, pero ya tiene cierta inestabilidad. La piedra está al borde de una colina, ya es relativamente inestable. Ya está esperando cualquier cosa para irse para abajo. Esto es importante entenderlo
porque esto va a ser como vamos a estructurar después el planteamiento por statu quo. Vamos a plantear una situación inestable y después va a llegar el elemento, lo que llamamos la peste en Tebas, que es la que echa a rodar la piedra. ¿Y cuál es el final? A diferencia del franco movimiento y del principio, ya hay cierta idea de estabilidad. Acabamos de decir que Aristóteles decía que final es lo que no necesariamente tiene continuación. ¿Por qué? Porque al final no necesariamente tenemos una idea de estabilidad. No comenzamos de una situación inicial piedra arriba, ligeramente inestable, a una situación estable. No necesariamente caemos en la situación estable, sino que podemos pasar de una situación inestable al movimiento a llegar a otra situación también inestable, es decir, a la renovación del conflicto. Esto, por ejemplo, cuando ves una obra completa, te das cuenta cómo el personaje pasa de tener un problema a tener otro problema. Esto ya lo hemos visto de muchas maneras en las rutas del personaje, etc. Cuando lo ves a nivel de una secuencia, pasa de tener una expectativa a tener otra, y así y así. Depende del nivel donde lo veamos, va a estar la manera en la que vamos a encontrar este diferente final. Entonces, partimos de una situación piedra arriba, por definición, inestable del ser, a llegar a la última piedra abajo, a otra situación del ser, ya sea estable o con otra forma de inestabilidad. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, lo podemos analizar tanto para ver en la forma general de la obra en estos 3 puntos, como para verla en las secuencias más chiquitas, ir estructurando de una en una. Por última vez se los pido, por el amor de Dios, dejen un comentario. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Quiero saberlo. ¿Les sirve de algo? ¿No les sirve de nada? Lo que vieron en el capítulo, llegaron hasta aquí, no llegaron, si no llegaron pues ni van a saber. No me dejen un comentario de saludo. No me dejen un comentario de felicitación. Yo no vivo por el honor. Mándenme una lana si quieren, para eso sí, porque Luis Mario Moncada no me paga. Pero déjenme un comentario para saber si está sirviéndoles de algo esto. Si no se han suscrito, ya saben, suscríbanse. Ya saben esta cosa de ponerle like en la manita. Y ojo, pónganle la campanita, porque muchos están suscritos, pero ya vi que no le han picado la campanita. Pónganle la campanita, por favor. Ya saben, yo soy Legoma, el que quiso ser Shakespeare y acabó de youtuber de rancho aquí en Coatepec, y este fue el rinconcito haciéndole al teatro. Nos vemos la próxima semana.